añade con tu palabra los que han de ser salvos. Si hay alguien que está caído, se ha desviado, se ha apartado de tus preceptos, pedimos misericordia para esas personas. Hazles volver, Señor, a caminar en ese lugar donde tú hace muchísimos años atrás los encauzaste a ellos, pero por no haber tenido responsabilidad, por no haber tenido, Señor, la preocupación de poder poner por obra tu palabra, muchos se deslizaron. Ayúdales, hazles volver como el hijo pródigo. Y si hay amigos en medio nuestro, de igual manera, Señor, revela, Padre, a tu Hijo a la vida de ellos para que puedan conocerte. Si hay necesidades, que creo, no dudo que no las hayan, Padre Celestial. Hay hermanos que están en sus lechos, en sus casitas. Levántales a aquellos que están con ese virus mortal, Señor. Sánales. No importa si no es el virus, pero es otra enfermedad. Extiende tu mano poderosa para limpiar sus cuerpos de toda enfermedad incurable. En el nombre de Cristo la reprendemos esa enfermedad. Y si hay hermanitos que están débiles en su fe, haz, Padre, que esa fe se remonte a las alturas, que salga a la superficie y que ya no esté, Señor, en esa postura, Padre, como estaba anteriormente, por el suelo. Levanta y haz que esos hermanitos, oh Dios, se levanten también para poder proseguir adelante, emprendiendo las faenas que a diario nos corresponde el realizar. En el nombre de Jesús, restaura las familias que están en deterioro también, Señor. Bendice los pastores, bendice al liderazgo, y haz que hoy, ante lo que habremos de recibir de tu palabra, reaccionemos, Señor, porque será para nuestro propio beneficio espiritual. Bendice a la audiencia, Señor, que estará escuchando y estará viendo este mensaje a través de las diferentes plataformas de las redes sociales. Es nuestra súplica, Padre Celestial, en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hemos pedido para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Estamos estudiando todos los días martes, ya usted lo sabe, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 15 de este Evangelio. Hoy nos corresponde desglosar dos versículos, el verso número 14 y verso 15. Cuando usted tenga ambos versículos ya con su Biblia abierta, es decir, los haya encontrado, entonces vamos a comenzar la lectura, pero yo espero su amén. ¿Cuántos lo tienen ya, hermanitos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor como está escrita: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, es decir, doulos en el griego, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Quiero iniciar con estas expresiones en forma de introducción. Cuando el pecado entró al mundo por un hombre, que esa es la tesis que el apóstol San Pablo presenta en las epístolas, en una de ellas, las cuales él escribe. Pablo escribió 3 epístolas.
Y en una de ellas dice Pablo que el pecado entró por un hombre y luego la muerte a todos. Entonces, cuando el pecado entra a la vida del hombre, no solamente trae como repercusión la muerte. Cuando mencionamos la expresión muerte, hay que ser bastante observativos también, que esa expresión no solamente tiene como significado una sola cosa, porque la expresión muerte tiene o puede dar a conocer tres aspectos. El primero es muerte espiritual. Segundo, muerte física. Tercero, muerte de ser lanzados al infierno sin tener ya ninguna oportunidad. Por eso es que la Biblia, en la epístola anónima a los Hebreos, el escritor escribe esta frase, dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Es decir, para la persona que no quiso nada con Dios, le espera en el futuro un juicio, el juicio del gran trono blanco. Para el que ha creído en Jesús, le espera el juicio de las obras. Allí no van a haber incrédulos ni impíos, sino solo cristianos, para ser recompensados según haya sido su obra. Ahora, no es el momento de hablar de los juicios, pero sí estoy haciendo mención de esa referencia bíblica en Hebreos, para que usted note que hay un tiempo para cada cosa. Y el hombre que menosprecia o desaprovecha o no sabe redimir ese tiempo, entonces en el futuro se le va a ver de caras con el mismo Señor Jesucristo en ese juicio del gran trono blanco, porque Cristo va a ser el juez. Allí el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego que arde con azufre. El hecho de esto es que eso es lo que da a conocer la expresión muerte, la muerte espiritual, muerte física y la muerte de ser lanzados al lago de fuego. Entonces, si eso viene como producto de que el pecado entró por un hombre a este mundo y luego la muerte a todos, ahora ante ese hecho, el pecado es lo que hace que el hombre esté alejado de Dios. Por ejemplo, cuando se habla de la advertencia que Dios le dio a Adán en el huerto del Edén, había muchos árboles que producían fruto en el huerto del Edén. El Señor le dice estas expresiones a Adán: de todo fruto que hay en de los árboles del huerto del Edén, lo voy a parafrasear de esa manera, tú puedes comer, pero del árbol, el fruto que produce el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque del día del cual de él comas, de cierto, le dice Dios, vas a morir, vas a morir. Entonces, cuando el hombre peca, transgrede la ley de Dios, erra al blanco, según lo que dicen algunos teólogos bíblicos, entonces, desde el momento cuando el hombre prueba el fruto de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, en ese mismo instante él muere, no físicamente, sino espiritualmente. Morir espiritualmente es estar apartado de Dios, es ya no tener relación con Dios. Por eso es que el apóstol San Pablo, cuando escribe en otra de sus epístolas a los hermanos de Éfeso, la carta a los Efesios, él les habla a los hermanos de Efesios en la postura en la cual ellos estaban antes, y les dice esta frase: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos en vuestros delitos, apartados de Dios, muertos espiritualmente. Un muerto espiritualmente no reacciona a nada, porque está alejado de Dios, ha roto su comunión con Dios. Entonces, hermanitos amados,
en ese mismo instante, cuando Adán come del fruto, él prácticamente ya no tiene ninguna comunión con Dios, porque el pecado rompe la comunión con Dios. El pecado hace barrera entre Dios y los hombres. No solamente, hermanos, se dan otras cosas, sino que el hombre está muerto. El hombre se convierte en una persona ciega, paralítica, hermano, que no puede ya tener las mismas características de antes. El hombre inclusive llega hasta sentir miedo de Dios, así como Adán, que ya no le esperó en el mismo sitio a la hora exacta cuando Dios llegaba a conversar con él, sino que sentía temor. La palabra que dice el doctor Carlos Stanley, la palabra que él tanto amaba cuando Dios conversaba con él, ahora sentía miedo. Eso trae el pecado. Entonces, el pecado te aparta de Dios, el pecado obstruye la relación con Dios, el pecado mata el alma. Ahora, cuando alguien está en esta postura, entonces no puede relacionarse con Dios, no puede elevarse a la búsqueda de Dios. Por eso es que la Biblia, cuando habla de la doctrina bíblica, de la enseñanza bíblica de la depravación total del hombre, dice que el hombre estando en este estado, dice, no puede buscar de Dios. No hay quien busque a Dios, ni mucho menos, dice el tema de la doctrina de la depravación total. No solamente no hay quien busque a Dios, sino que no hay quien haga lo bueno. O sea que el hombre no puede buscar a Dios y el hombre no puede hacer lo bueno. Y ahí es donde viene la otra frase: por lo tanto, no hay justo ni aún uno. Por eso, hermano, uno tiene que tener cuidado con el tipo de enseñanzas que escucha, porque por ahí hay una enseñanza doctrinal que se llama el herminianismo, que enseña que el hombre puede buscar de Dios. Yo no sé de dónde se han sacado eso ellos, que el hombre puede, estando en ese estado de muerte, estando en ese estado de depravación total, no sé de dónde se han sacado estas personas, que el hombre todavía puede aspirar a hacer lo bueno, puede aspirar a buscar al Dios santo. No, desde el momento en que el pecado entra al hombre, este se imposibilita de la búsqueda de Dios. Este rompe con toda la relación con Dios. No puede anhelar, no puede buscar, porque está en un estado de caos espiritual. Entonces, si el hombre está así, en esta condición en la cual el hombre se encuentra, en ese estado, está en un estado de muerte. De muerte. Si el hombre muere en ese estado así, o sea, con una relación, con una ruptura en su relación con Dios, estando en ese pecado, va derechito al Hades. O sea, no hay esperanza, porque uno tiene que ser realista con las personas. No hay esperanza cuando alguien muere en un estado de ese tipo. Pero alguien me dijo en cierta ocasión, pero murió en una religión. Sí, pero la religión no salva. Pero murió en una secta, pero el sectarismo no salva. Porque si mi Biblia dijera la religión salva y el sectarismo salva, yo se lo dijera a usted. Pero lo que mi Biblia y la suya presenta es que solamente hay un camino. Hay un camino. Y Cristo mismo dijo esa frase: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el único camino. Pablo, presentando su tesis en las otras epístolas, él dice las expresiones siguientes. Él dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Pablo sigue presentando su tesis y dice también que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino por medio de Jesucristo. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. O sea que no hay otro, pues. Por eso es que si usted lee la Biblia despacio en los evangelios sinópticos y encuentra, y en lugar de un bosquejo homilético ahorita, encuentra los yo soy de Cristo,
Lo vaya repetitivamente. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la resurrección. Eso yo soy determinan que solamente hay un medio de salvación. No es por Alá, no es por la religión, no es por el sectarismo, sino por Cristo. Así es que si alguien alberga alguna esperanza de que por estar en una religión un día va a estar en la presencia de Dios, está equivocado. La religión te ata, la religión te entontece, la religión te mete preceptos de hombres, pero el evangelio no. Cuidémonos de no ser religiosos, cuidémonos de conocerle a Él tal como Él es. Entonces, no sé de dónde los herminianos se sacan esa posición, que el hombre puede buscar a Dios por sí solo. No. Más adelante, inclusive, en este mismo capítulo 15, vamos a observar eso. Cómo Dios es el que hace la elección. Y el hombre no puede por sí mismo. Entonces, si el hombre muere en ese estado, vuelvo a repetirle, va derechito al infierno. Alá de primeramente la antesala del infierno, que queda en el centro de la tierra, y posteriormente, cuando sea el juicio del gran trono blanco, entonces el hombre estará de pie en ese juicio. Que no hay esperanza de perdón, sino el dictamen desfavorable para ellos: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Estando en esa condición, el hombre no puede entonces hacer nada, ni ir en la búsqueda de lo santo, de lo puro. Y esto lo viene a convertir a él en una persona desobediente, incapaz de obedecer los preceptos y los mandamientos del Señor. ¿Entendió la primera parte de la introducción? Dígalo fuerte conmigo, repita estas palabras: yo no entendí nada. Porque algunos dicen amén y no entendieron. Ahora, si le he dado a conocer esta primera parte de la introducción, ahora viene una segunda, antes de pasar a la explicación de los dos versículos. Si el hombre es incapaz de elevarse a la búsqueda de lo puro, de lo santo, es incapaz, de eso, de elevarse a la búsqueda de lo puro, de lo santo. Entonces, ¿cómo es que muchos están ahora o ya han logrado aspirar a eso de la búsqueda de lo puro y de lo santo? Es una pregunta muy importante y tiene una respuesta. Esos que ya están en la búsqueda de lo puro y aspiran a elevarse mucho más todavía en el Señor, somos nosotros. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo es que estamos en esto hoy si éramos incapaces antes? Por la misma regeneración, por el nuevo nacimiento. Esa es la respuesta. Si no hubiésemos nacido de nuevo, si Cristo no se hubiese revelado a nuestra vida, hermanitos amados, estuviéramos fritos igual que los demás hombres comunes y corrientes. Pero como Él un día nos encontró como ovejas perdidas y nos halló, entonces ahí podemos ver que Él dejó las 99 y se fue en búsqueda de la número 100. La 100 era yo, la 100 era usted. Y nos halló heridos, quebrados. Y como dice un himnólogo, que Él sacó su vino y comenzó a desinfectar las heridas. Y luego que desinfectó las heridas, sacó su aceite. El aceite sirve para cicatrizar las heridas. Y luego que echó el aceite, vendó nuestras patitas. Y luego que vendó nuestras patitas, nos cargó en sus hombros. Eso es lo que dice el himno, ¿verdad? Las 99, que fue en búsqueda de la número 100 a la montaña y la encontró. Esas éramos nosotros. Entonces, si estamos en esto, es porque el Señor nos halló. Éramos perdidos y Él nos halló.
Éramos muertos y Él nos habilitó. Esas son las expresiones de Pablo a los Efesios. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice, y Él os dio vida. O sea, estando en esa condición, solo Cristo puede dar vida al que está muerto. Pero estando en la primera fase que le expliqué, es imposible que nosotros nos elevemos a la búsqueda. Pero siendo regenerados, siendo nacidos de nuevo, sí podemos obedecer los mandamientos. Porque los mandamientos ya no están escritos en tablas de barro, sino que están escritos en nuestro corazón. Y la circuncisión que se realizaba hacia Israel, en la iglesia, la circuncisión es muy diferente. Allá es cortar una parte del prepucio del órgano del genital del hombre. Pero en los cristianos, en la novia del Cordero, la circuncisión se realizó en el corazón. Aleluya, ¿cuánto damos gloria a Dios? Entonces, ahora sí somos capaces, habiendo nacido de nuevo, habiendo sido regenerados, como las palabras de Cristo a Nicodemo en el capítulo 3, tienes que nacer del agua y del Espíritu. No es volver a intentar meterse en el vientre de la mamá, sino lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Busquen su Biblia y ojee, retroceda las páginas y váyase al capítulo número 1 del Evangelio de Juan. Verá estas frases. ¿Cómo es que nosotros ahora estamos aquí? ¿Cómo es que nosotros nacimos de nuevo? ¿Tiene el capítulo 1? ¿Lo tiene? Ok, vamos a leerlo entonces. Ahí están estas frases bien reconocidas. Vamos a leer del versículo número 14. Perdón, número 13. Ahí estamos. Mejor digamos desde el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Léalo. Mas a todos los que le recibieron, eso se refiere a nosotros, a los que creen en su nombre. ¿Quiénes creyeron en el nombre de Jesús? Nosotros. Pues a estos les dio potestad de ser hechos hijos. ¿Qué somos nosotros ahora? ¿Somos pueblo de Dios o somos hijos de Dios? ¿Somos pueblo de Dios o somos hijos de Dios? Una cosa es ser pueblo y otra cosa es ser hijo. ¿Qué somos ahora nosotros? ¿Qué somos ahora nosotros? Hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios aquí? Siga leyendo el verso 13. Los cuales, se refiere a nosotros, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Entonces, ¿cómo fue que nacimos? Pues, sino por voluntad de Dios. No por obra de carne ni por sangre, sino por voluntad de Dios. Pero ¿cómo es eso? Es naciendo de nuevo. Esto, hermano, que yo le estoy explicando en la introducción, el hombre natural no lo puede entender. Así dice Pablo, ¿verdad? Porque para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Y para nosotros es realidad. Somos hijos de Dios, nacidos del Espíritu y de la palabra. Lo que Cristo le dijo a Nicodemo: tienes que nacer del Espíritu y de la palabra. Lo que dice en la Biblia, agua es palabra y espíritu es literal. Del agua y del Espíritu, del agua y del Espíritu. Por eso es que aquella alabanza de adoración dice: hay que nacer del agua, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer, porque así fue como nacimos de nuevo. Ahora que nacimos de nuevo, viene este paquete importante ya para pasar al análisis del desarrollo.
podemos, en forma de pregunta, ¿podemos entonces aspirar a hacer lo que Dios nos dice que hagamos? Ay, ese amén está flojo. Yo no sé si están dormidos ustedes, hermano. Estando en este estado de restauración. ¿Por qué es de restauración? ¿Qué significa la palabra restauración? ¿Ah? Hacer las cosas al estado original en que habían sido creadas antes. ¿Qué dice la Biblia? He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son creadas nuevas. Entonces, ahora que hemos sido restaurados, somos nuevas criaturas y tenemos el espíritu de adopción por el cual podemos clamar en arameo, papito, Abba, papito, significa la palabra papito, Abba, Padre. Entonces, podemos aspirar a hacer lo bueno delante del Señor. Podemos aspirar a la búsqueda de lo puro, de lo santo, de las cosas de la vida, de la piedad. ¿Podemos aspirar a ellas? Sí. ¿Por qué? Porque ahora hemos nacido de nuevo. Ok. Entonces no nos va a costar mucho. Entendimos las dos partes de la introducción. Ahora pasemos a lo siguiente. El versículo número del capítulo 15, el versículo número 14, dice así. ¿Lo tiene listo, hermanito? Léalo entonces. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor, si hacéis lo que yo os mando. Dice el escritor William Sperry Chafer en uno de sus comentarios, dice él, esta es una afirmación que Cristo está haciendo hacia sus discípulos. Una afirmación, sí. Y fíjese, hermano, como ya se acercaba poco tiempo para que el Señor fuese crucificado, horas quedaban de por medio. Dentro de poco el Señor iba a morir colgado de un madero. Entonces los discípulos, estando en ese aposento alto, como ya se los había mencionado en otras ocasiones anteriores, ellos estaban tristes, desconsolados. A un desconsolado, ¿qué lo podrá cambiar? ¿Qué podrá cambiar su actitud emotiva? Algo que lo consuele. Y acuérdese, las palabras de cualquier persona no pueden consolar a un desconsolado. Por ejemplo, Cristo vio a una mujer que estaba desconsolada, llorando, en la entrada de la ciudad llamada de Naín. La mujer estaba llorando, era un mar de lágrimas, lloraba y lloraba, un caudal de lágrimas salían de sus ojos, lloraba. Y el montón de judíos endechadores lloraban a la par de ella. Lloraban. Ni aún quizás las expresiones bonitas que se le pueden decir a una persona en el momento de luto no consuelan. Porque hay gente que se acerca y dice, lo siento, y el que lo dice no siente nada. Si al ratito está chiviando, carcajeando, él no siente nada. Lo siento, y al ratito que le dan porque en la vela dan de todo. Me recuerdo que fui a una vela a Camones, Putumay Camones. Fui a una vela y todos diciendo, lo siento, todas las personas así haciendo el ridículo, lo siento. Y al ratito dice uno de los hermanos que estaba ahí, hermano, llegó la hora de repartir la sopa de gallina india. Porque allá en Camones, allá no dan tamales, sino que sopa de gallina india. Y alguien gritó y dijo, aleluya. Entonces, ese tipo había llegado por la sopa de gallina india. Entonces no puede una persona decir, lo siento, no siente nada. El único que está sintiendo el sufrimiento es quien lo está atravesando. Pero uno lo hace por educación muchas veces, lo siento, hermano, lo siento, lo hace por educación. Pero el que se está llevando la peor parte es él. Y esa mujer lloraba. Las expresiones bonitas no podían desconsolarla. Y Cristo se le acerca para darle el tiro de gracia, porque ya ve usted qué le dice el Señor. Y se le acerca y la ve llorando y dice, no llores.
Qué consuelo, mire. No llores, le dijo. ¿Usted qué le hubiera dicho a la mujer? Chillona, qué bárbara, que no eres de la palabra que cambia. ¿Ah? Pero el Señor le dijo tajantemente: no llores. Pero ese decir era porque él tenía la solución a su desconsuelo. Se llegó donde estaba el féretro. Por quien esta mujer estaba llorando era por su hijo que iba a ser enterrado. Y cuando llega el féretro, cuando llega el cuerpo del muchacho, el Señor lo toca y lo levanta, es decir, lo resucita. Y cuando lo levanta, se le entrega a su madre. Allí fue consolada, porque el único que puede consolar es solamente el poder de nuestro Cristo glorioso, hermanito. Es el único. Entonces, doy ese ejemplo porque acá, en el aposento alto, en la casa de doble planta, esos discípulos estaban desconsolados, estaban entristecidos, a pesar de las muchas palabras, a pesar de que les había dicho que venía el Paracleto, un compañero inseparable, a pesar de que les dio la esperanza de que un día volverían a estar con él. La cuestión es, hermanos, que muchas veces el hombre como que no hace o no se apropia la expresión correcta, no interioriza lo que se le está dando a conocer y únicamente queda en el área superficial, en la cabeza, anda dando vueltas y pega en el cuerpo. Eso no sirve. Es mejor que la palabra se interiorice para que pueda consolar. Entonces dice Hendriksen que en ese mismo instante el Señor, al dar esta afirmación, es una afirmación, dice él, consoladora y tranquilizadora a la vez. ¿Por qué consoladora y tranquilizadora? Porque se parecen mucho a las expresiones del verso número 10 de este mismo capítulo, donde dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen ustedes, permaneceréis en mi amor. Ya lo hemos visto eso y se parece mucho el texto. Más ahora, con estas expresiones alentadoras y con la afirmación que les está dando, el Señor los está inclinando a ellos a hacer su voluntad, es decir, la voluntad de Cristo. Está diciendo a sus discípulos que ellos tienen en este versículo número 14 estamos, ¿verdad? Les está inclinando a hacer su voluntad. Si hacéis lo que yo os mando. Pero ¿qué les había mandado el Señor? Guardar los mandamientos del amor, guardar su palabra. ¿Es posible hacer esto que el Señor les está diciendo en esta afirmación? Ay, qué calladitos. Parece ser que no entendieron la introducción. ¿Es posible que ellos pudiesen guardar los mandamientos de Dios, hacer su voluntad? ¿Por qué? Porque el hombre en Cristo ya no está en la misma incapacidad de antes. Si a usted le dicen: hermano, ore, ¿usted cree que puede orar? Pero al otro lo toman por castigo. A sus hijos se le enseñan así: mira, si seguís travesando 2 horas de rodillas. Hombre, la búsqueda de rodillas delante del Señor no es un castigo, es un privilegio. Orar es platicar con Dios. Si a alguien de ustedes les dijera: hermanos, el sábado va a haber ayuno general, ¿cree usted que usted pudiera venir al ayuno general? Ni vienen. O sea que todavía el hombre sigue en esa incapacidad. Y la incapacidad es una señal que se envía que esa persona no esté en la fe. Porque ahora ya no somos incapaces, somos capaces. Somos capaces de no ser vencidos, sino de vencer. Por eso es que Pablo decía: en Cristo somos más que derrotados. ¿Quién dice amén? Entonces, eso podría decirlo alguien que esté todavía sin renovación, sin ser nacido de nuevo. Lo diría: es, no puedo. Pero alguien en Cristo, Pablo decía: todo lo puedo. Todo es todo, hermanito. Todo es todo.
¿Creen ustedes que podemos vencer el pecado? Si Cristo lo venció, también nosotros venceremos. ¿Creen ustedes que un día vamos a resucitar de entre los muertos? ¿Por qué? No, ustedes van por otro lado. Porque Cristo fue las primicias de los que resucitaron. Si Cristo resucitó, yo y usted resucitaremos de entre los muertos. Todo es todo. Todo es todo. Entonces en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Ya no hay incapacidad en nosotros. Si es que hemos creído en Él y mantenemos nuestra confianza en Él. Si es que hemos nacido de nuevo. Porque aquí no se le puede estar metiendo a alguien que obedezca la palabra de Dios y sus mandamientos si está inepto todavía. No se le puede estar diciendo: habla bien, pórtate bien, si está muerto. Yo no le puedo decir a un muerto: pórtate bien. Por eso es que ustedes déjense de quejas, déjense de chambres, que a cada rato le dicen: hermano, por ahí hay una hermana que andaba así, por ahí hay un hermano que andaba así. No sea meque. Póngase a pensar, analice lo que yo le estoy enseñando. Si una persona anda dando mal testimonio es porque no ha nacido de nuevo. Está muerto. Un muerto no reacciona. Váyase al cementerio hoy a las 12 de la noche. Váyase con unos 5 hermanos y vaya y grite desde la entrada del cementerio. Diga: muertos, levántense. El que cuida del cementerio se va a poner a reír. Lo va a tildar como loco a usted. Porque esos muertos, el único que va a poder levantarlos, si es que hay muertos en Cristo ahí, y que creo que los hay, pero creo que hay más lápidas que Dios en gloria lo tenga, y eso eran borrachitos y ladrones. Y ponen el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Textos bíblicos en lápidas escritas, pero no hay nada, no hubo nada en su corazón. Vaya, no se levanta nadie. Entonces no se puede andar aconsejando a los muertos: hermano, cambie. No, si Dios no lo ha cambiado, ¿cómo va a cambiar pues? Ni con las expresiones toscas o insultos que usted le diga a alguien. Si no ha nacido de nuevo, si no ha sido regenerado, si no ha sido habilitado, no puede levantarse. Por eso es que no me complico. Yo lo que le digo a los hermanos cuando vengan a chambrar: hermano, ella andaba así, y usted sabe cómo andaba, y me enseñan fotos. Y lo primero que les digo: ¿usted ya oró por él? ¿Y para qué? Me dice: ¿por qué no ha nacido de nuevo? Usted no puede decirle a un cuchito: deja de estar en el lodo. Porque el hábitat del cuche es el lodo. El hábitat del cristiano es como la del águila, remontar las alturas. Entonces, hermanitos amados, ¿estamos habilitados nosotros para obedecer la palabra? ¿Estamos capacitados para vivir en obediencia? Cuesta ese amén. Ya estamos habilitados para hacer la voluntad del Señor. Porque si alguien no hace esto, lo que dice el verso 14: si hacéis lo que yo os mando, si hacéis, pero si hacemos lo contrario, ¿qué pasa? Mire, si hacemos esto, ¿qué dice Cristo que seremos? Enemigos, amigos, hermano. Es decir, que si obedecemos la palabra, ¿qué está diciendo Cristo que seremos? Amigos. Todo aquel que procura vivir bajo la voluntad de Dios, mire cómo le llama el Señor. Entonces ustedes van a ser mis amigos. ¿Sabían ustedes que el círculo de los 12 discípulos del Cordero habían un círculo íntimo? Un círculo de más acercamiento. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacob y Juan.
se lo llevó al monte de la transfiguración. Había un círculo íntimo. Pero mire qué tremendo esto. Cualquiera puede decir, el Señor con ellos tiene preferencia. No, a todos los amaba. A todos. Los que hemos sido salvados, regenerados, nacidos de nuevo, si guardamos sus mandamientos, el mandamiento del amor, porque podemos hacerlo, entonces viene el Señor, dice, si haces esto y no haces lo contrario, porque si haces lo contrario, eso indica que tú nunca has creído en Él. Más adelante se lo explico mejor. Si haces lo contrario es porque tú nunca has creído en Él. Nunca. Pero si haces lo lógico, entonces tú vas a ser del círculo más íntimo conmigo, porque un amigo es del círculo íntimo. Ustedes van a ser mis amigos. El Señor está diciendo, ustedes van a ser mis amigos. Sí. Estas eran expresiones o afirmaciones consoladoras y tranquilizadoras para los discípulos. Amigos de Él, sí. Soy mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lo que el Señor está diciendo aquí, si ustedes, muchachos, caminan en obediencia, jamás se van a apartar de mí y ni yo me voy a apartar de ustedes. Porque un amigo intima. Yo no sé si a ti te han dicho que el que está a la par tuya es tu amigo, pero te voy a decir esta expresión: un amigo está a las 24 horas. Y errar a la persona, pruébalo. El que te ha dicho que es tu amigo. Oye, mi amigo, el que te ha dicho que va a morir contigo en medio de los balazos, pruébalo. Pruébalo. Vas a ver que el único balaceado que vas a ir a parar eres tú al hospital. Y el único que va a parar la cárcel eres tú. Ahí no hay amigos. En el hospital, si hay un amigo verdadero, te visita. Si es amigo verdadero, va a la cárcel. Pero si no es amigo, simplemente amigo de palabras, del diente al labio, no está contigo en el hospital y estás pudriéndote tú solo en la cárcel. Amigo solo Dios, señores. Pero si guardares mis mandamientos, es decir, si nosotros somos obedientes a los mandamientos de Dios, si lo somos, esa expresión coloca toda la fuerza y la responsabilidad en el ser humano. Una cosa es Dios poniendo su parte y la otra es poniendo nosotros la nuestra. Ok, entonces pongan la suya. Si guardan mis mandamientos, guarden, esa es su parte. Entonces yo pongo la mía. Van a ser ustedes mis amigos. ¿Cuántos quieren tener a Cristo como su amigo? Entonces, ahora que estamos intimando con Él en ese círculo íntimo de los amigos, ¿qué es lo que tenemos que procurar? Si vamos a vivir los mandamientos del amor y vamos a vivir los preceptos de la palabra, es cuando más tenemos que estar alejados de lo que nos asedia y de lo que nos trata de destruir. ¿Qué es lo que nos trata de destruir a nosotros los cristianos? ¿Qué es lo que nos trata de alejarnos de Dios? El pecado. Por eso es que el pecado ya no tiene que enseñorearse más en nosotros, sino que ahora el señorío de Cristo es lo que tiene que estar dentro de nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es alejarnos del pecado, porque el pecado es el que nos aparta de ser parte del círculo íntimo de Cristo. No, ahora vamos a procurar cuidar esa intimación, ese acercamiento. Cuidarlo, hermano, porque ya sabemos que el pecado entonces nos aleja de Dios. Todo pecado, aquí vengo y le menciono esto, todo pecado, el que no procura alejarse de él, sepa esto, es rebelión contra Dios. Todo pecado. No me va a venir con el cuentecito, porque algunos son tan hermano,
cuidadosos. Este es pecado, aquel no, porque algunos solo señalan esto: adulterio, fornicación, crimen, es decir, homicidio. Son los pecados más sonados. Pero ¿qué de las piadosas que usted dice que dice? Y creo que me entendió, fui directo. Mentiras piadosas. ¿A dónde hay en la Biblia mentiras piadosas usted? Mentira, rebelión y muchas cosas más. Eso es pecado. Entonces, todo pecado es rebelión contra Dios. Claro que sí. Una persona que no se puede, hermano, no puede y no procura obedecer a Dios, está en pecado, está en falta, está en rebelión contra Dios, y una rebelión abierta contra Él, cuando no debería de ser así, porque ahora somos capaces de obedecer, pero como no queremos obedecer, y ahí estamos, hermano, la palabra de Dios dice esto, nosotros hacemos lo contrario. Lo que está haciendo es rebelarse contra la verdad, rebelarse contra aquel que lo ha salvado. Y eso es terrible, hermano, porque si es una rebelión abierta, veamos lo que dice la Biblia con respecto a eso. Vayámonos al Antiguo Testamento. Vamos a buscar una referencia bíblica en el primer libro de Samuel. Está ahí a la par de Reyes. Primer libro de Samuel. Quiero que lea el capítulo 15, el versículo número 22 y 23. En el contexto de estos versículos que vamos a leer, Dios había dado una orden al primer rey de Israel, Saúl, que acabara con el anatema, unos amalecitas, que no dejara a nadie vivo, un genocidio, los enemigos de Dios, que los exterminara. Y no solamente los seres humanos, sino que hasta su ganado. Pero el problema es que cuando Saúl llegó, arrasó con la gente, pero perdonó la vida al rey y al ganado. Se la llevó de inteligente, ¿no? Pues el ganado pues puede servir como sacrificio, ¿verdad? A cualquiera se lo hubiera perdonado. Pero Dios envió al profeta Samuel, el que lo había ungido como rey. Así como lo ungió como rey, ahora va directamente a este desobediente, que no acató la orden de Dios. Cuando Dios ordena algo, extermina. En este tiempo, ahora no, hermano. Hasta lo agarra el machete usted en su colonia y oye una voz: mata a tu suegra. Y usted dice: oí la voz de Dios. Tanto loco, endemoniado, que dice oír la voz de Dios y hace cosas que no son correctas. Porque uno tiene que actuar con coherencia. En esta época Dios ordenó esto. Y vea lo que le dice el profeta Samuel en el versículo que hemos dado como cita, al 22 al 23. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Le preguntó. Ciertamente, le dice el profeta, el obedecer es mejor que los sacrificios. Mire, qué tremendo. Hay gente que se preocupa tanto en el vestuario, que los hermanos, no quiero que me vean chuco en la iglesia. No quiero, y se pone un montón de cosas. Es que nombres que se cuidan de tantas cosas. Dios se complace en los sacrificios más que en la obediencia. El obedecer a Dios, que hoy sí podemos ser capaces, pero el único que no es capaz es el que no ha creído en Él. Por Dios, dice el verso número 22, perdón. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de sus carneros. Y mire cómo llama este pecado abierto de Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión,
Y como ídolo de idolatría e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Lo que le costó el rompimiento de su reinado fue de su desobediencia. Pero vea que es comparado el pecado de rebelión contra Dios, comparado a la adivinación, comparado a la hechicería, comparado a la idolatría. Y ese es terrible, hermano. Entonces, el desobedecer trae consecuencias. Se las trajo a Saúl. Dios lo desgajó de su reinado. Ya no será rey. Pero no solamente eso, sino que vayámonos al Nuevo Testamento, porque yo vengo preparado para alimentarlo bien, hermanitos. No yo, sino el Espíritu de Dios en mí. Vayámonos a Primera de Juan, capítulo número 3, y lee el versículo número 4 de Primera de Juanito. Cuando lo encuentre, entonces usted me dice un amén fuerte. ¿Qué dice el verso número 4? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que este no es juego. Alguien desobediente está cometiendo pecado, y si comete el pecado de desobediencia, infringe la ley de Dios. Terrible esto. Por eso es que es muy importante entender las palabras de este capítulo 15 que Cristo está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Porque esto no es de pasarlo por alto, no es de leerlo a la rápida, sino despacio, 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 la lectura despacio, hermanito. Seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, que si ustedes actúan en obediencia, van a estar en esa relación conmigo. Si hacen lo contrario, les va a pasar como Saúl. Infringen la ley de Dios. Si pecan abiertamente, es rebelión. Por eso es que dentro de las enseñanzas bíblicas encontré esto: la obediencia está ligada a la fe, la fe salvadora. ¿Cómo está eso? La obediencia está ligada a la fe salvadora. Sí. Veamos lo que dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas, especialmente en Primera de Pedro. Lo voy a llevar a usted. Quiero que busque en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Despacio, despacio, no andamos apresurados aquí. Está ahí a la par de Primera de Juan. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo del 1 al 2? ¿Lo tenemos? Dice así: Pedro, ¿cómo dice? Pedro dice, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y esta es la frase interesante: elegidos según la presciencia, no presencia, no, que presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pero aquí viene: ¿para qué una persona es elegida? ¿Para qué una persona es elegida? Y ahí está la frase: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia a salutación final y paz os sean multiplicadas. ¿Para qué es una persona elegida? Para obedecer. ¿Para qué nosotros fuimos elegidos? ¿Para qué nosotros fuimos salvados? Para andar con una Biblia y cantar. ¿Para qué nosotros fuimos elegidos? Para hablar bonito del Evangelio. ¿Para qué nosotros fuimos elegidos? Para ofrecer sacrificios. ¿Para qué nosotros fuimos elegidos? No hay otra cosa que la misma Biblia nos incline, que es una sola: obedecer.
La obediencia es mejor que los sacrificios. Olvide esos principios, hermanito. Aquí están. Le estoy hablando Biblia, no mis ideas. Voy con otra porción de la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 36. Juan 3:36. ¿Qué dice en Juan 3:36? Dice las siguientes expresiones: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cómo está eso? El que cree en Cristo tiene vida eterna. Recibe lo de Él. Él es eterno, yo te doy vida eterna. El que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Y qué dice más el texto? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. El que cree, ¿qué implica eso, creer? Fe. Entonces, el que tiene fe, entonces, ¿qué recibe? ¿Qué recibe? La vida de Dios. Y el que rehúsa creer es un desobediente. ¿Qué le espera a un desobediente? No más, eso está tremendo. Por eso le decía que la obediencia está ligada a la fe. Está muy ligada, muy ligada. Marcos, ahí cerquita, también escribe estas expresiones en el capítulo 3, versículo 33. Yo se la voy a leer desde acá, desde el púlpito, hasta el verso 35. Dice así: y le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y viene Cristo, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos. ¿Qué dice ahí el texto? Todo aquel, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, todo aquel que hace la voluntad de Dios, o sea, diciéndole de esta manera, todo aquel que obedece, todo aquel que obedece, porque obedecer es hacer la voluntad de Dios. Todo aquel que obedece, todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. El contexto, revíselo. Revíselo. Llegó María y los hermanos, medio hermanos en carne de Jesús. ¿A qué habían llegado? A traerlo para que dejara de decir disparates. Eso dicen los expositores. Entonces, cuando llegaron donde él estaba con sus círculos enseñándole los discípulos: nosotros somos la madre de Jesús y nosotros sus hermanos, dígale a Jesús que nosotros queremos verlo. Entonces le llegaron la noticia: ahí te buscan tu madre y tus hermanos. Entonces, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen, los que obedecen su palabra. Aquí no hay primos ni entenados. Dios solo tiene hijos, y los hijos son los que obedecen, señores. ¿Dónde están los hijos del Señor aquí? Entonces repita conmigo esto: yo no soy entenado, yo no soy primo ni suegra. Soy hijo. Qué privilegio el que tenemos nosotros. Mira, el que tiene la par, tóquelo así, así distanciadito para que no le pase el coronavirus. Toque, dígale: qué privilegio tenés, cabezón. Dígale. Qué privilegio tenés. Aleluya. Esto no es del que corre, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Hijo de Dios. Aleluya. La obediencia va ligada con la fe. ¿Estamos en ese acuerdo? Amén. Entonces voy a mencionar dos expresiones en el griego de la Biblia, en los originales en que fueron escritos el Nuevo Testamento, para que la sepamos manejar. La palabra obedecer en el griego es peito. Así se pronuncia, peito. Obedecer. La palabra confiar en el griego es pisteu. Una cosa es decir pisteu, no va a estar pensando usted hacer pisto, como ya lo traumaron con la moneda que ya está traumado en pisto, piensa. Estoy diciendo peito.
es la expresión obedecer en el griego peito, obedecer. Confiar en el griego es pisteu. Présteme toda la atención. Dice este expositor, quien me gusta leer de él, se llama W.E. Pink. No, Pink es otro. Es W.E. Bin. Inclusive hay un diccionario que se llama Bin. Dice esta frase, es W.E. Bin. Dice: estas dos expresiones, peito, pisteu, tienen una estrecha relación etimológicamente hablándolo. Veamos cuál es. La diferencia de significado es, pero ¿cuál es la diferencia? Lo primero, obedecer, griego peito. El primero implica la obediencia producida por pisteu, es decir, por confiar. Ahora saque usted sus propias conclusiones con lo que le estoy diciendo. ¿De dónde proviene entonces peito? Primero no es peito, primero es pisteu. Para que una persona sea obediente, primero tiene que tener fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero como ambas frases van ligadas, pisteu con peito, pero no es primero peito. Para que alguien pueda tener obediencia, tiene que ser regenerado, tiene que tener fe. La fe es un don de Dios. Y la obediencia, peuto, es el resultado de la fe. Es decir, que ya habiendo analizado esto, cuando una persona obedece a Dios, da con ello la única evidencia posible de que su corazón, lo que hay en su interior, es de Dios. Es decir, la obediencia es la señal que se te envía que tú eres una persona genuina, no primo, no entenado, sino hijo de Dios. Y eso es tremendo, hermanito. Porque cuando alguien te lanza lo contrario, entonces está dándote una señal que no tiene fe. Porque la fe va ligada a la obediencia. Pero aquí vengo y trato de corregir esto por si a alguien se le ha metido en la cabeza. Entonces la obediencia me salva. Sí, pero la obediencia que se origina de la fe. Porque obediencia por sí nomás, sin haber fe, la obediencia no salva a nadie. La obediencia no salva a nadie. En la obediencia no se obtiene la salvación. Vuelvo a repetirle, tiene que haber primero pisteu, fe. Y después, no, la frase en el griego, si les enseñé griego hace poquito, hombre. Peito, correcto. Entonces, peito es el fruto de pisteu. Peito es el resultado ¿de qué? No, griego, hombre. De pisteus. De pisteus. Entonces, peuto es el resultado de pisteu. Primero fe y después obediencia. Si no hay fe, no hay obediencia. Pero no se vaya a poder imaginar que la obediencia salva a una persona. No, la salvación no viene por obediencia. La salvación es por gracia. Porque por gracia somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe. Así dice Pablo cuando escribe a los Efesios. Por eso es que la obediencia es la prueba de que una persona tiene relación salvadora con Jesucristo. Y los discípulos verdaderos son los que obedecen su palabra. Si la palabra es guardada en nuestro corazón y actuamos en obediencia y guardamos la ley del amor, eso indica que hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios. Por eso, hermano, no vaya a olvidar la exposición que estamos desarrollando. La obediencia es el resultado de la fe. Ese es el tema. ¿Hay obediencia en nosotros? No voy a tocar el otro texto, me lo voy a reservar porque esto está rico. Lo voy a mandar temprano, aunque sea 2 minutos antes. ¿Hay obediencia en nosotros?
O algunos decimos, hermano, yo estoy luchando, hermano. No es fácil. No, es que el que es nacido de nuevo puede. Por eso es que aquí, si yo les preguntara a usted, ¿cuántos de ustedes creen que pueden ser líderes, predicadores de esta iglesia? No, hombre, comienzan los pretextos, yo no tengo dientes, no pello hablar, no pello decir nada. Pero para chambrosos. Ay, cállese. Ustedes fueron los fundadores de la prensa gráfica. Cuando me preguntan a mí, ¿dónde están los fundadores de la prensa gráfica? ¿En San Salvador? No, allá por el Trapiche. Ahí somos buenos, hermanos, para dar un comentario. Cállese, y miramos un perrito que lo mató un bus y vamos para allá, para Santa Ana. Cuando venimos, decimos que fueron 5 chuchos, ya no uno. Una hermana llorando yo iba en el bus porque se me iba a arruinar el carro, sacando la cabeza, dijo, son 7, decía. 7, es cierto, un carro había dado vueltas ahí casi por la Santa María, y habían muchos golpeados. Y la hermanita era, yo no sé de qué iglesia, porque andaba manto en la cabeza. Decía, son 7, son 7. Y no había nadie. Y yo le dije desde atrás, no, le dije yo, no hay nada, le dije, chambrosa, le dije. Ahí somos buenos, somos aptos para hacer cosas que no son correctas. Pero si nos dicen, ¿quiere usted predicar? Ahí está difícil. ¿Cree usted que puede vivir de acuerdo a los estándares que el Señor da a conocer a través de su palabra? Nos cuesta. Usted y yo somos nacidos de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Cuántos creen que vamos a ser arrebatados el día en que suene la trompeta en los aires? Para eso somos buenos. Ya me lo agarré. Primero obediencia y antes arrebatamiento, después arrebatamiento. Porque los que van a salir en el arrebatamiento de la iglesia, los que van a ser levantados, son los que han guardado su palabra. Porque Él viene a levantar su novia y Él viene a levantar a los que son sus amigos. Allá no van a haber cheros, allá no van a haber conocidos, allá van a haber hijos y amigos. Porque vamos a estar por toda una eternidad con Él. Toda una eternidad. Sus amigos van a cantarle a Él, van a rendirle loor, glorias, honra, poder al que está sentado en el trono, al que vive y permanece para siempre, al Cordero que fue inmolado. Conocido no puede. Por eso comenzamos a ser responsables con nosotros mismos, porque Él ya puso su parte. Hagámoslo, vivamos para Él. Si alguien se ha desviado, reconcíliese. Si alguien es amigo y dice, no, eso no es conmigo, ¿cómo no? Con ustedes. Con ustedes. Ríndale su vida a Cristo. Y cuando usted crea en Cristo como el Hijo de Dios y como su Salvador, entonces viene la expresión que yo le daba a conocer en el griego acá. Peito. Primero es pisteo, confiar, y luego peito. Va a poder obedecer y no le va a costar, porque los mandamientos de Dios van a estar plasmados en su corazón. Vamos a orar, hermanitos. Cierre sus ojitos y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Eterno Dios que estás en el cielo, te damos las gracias por tu palabra, la cual hoy hemos recibido. Es nuestra cena espiritual. Quiero hacer 2 invitaciones mientras la iglesia está orando en esta noche. Pónganse de pie los que le van a rendir su vida a Cristo, los que son amigos. Pónganse de pie rápidamente. Tengo 2 minutos nada más. Si alguien le va a rendir su vida al Señor por primera vez, póngase de pie. No importa si usted es niño, joven, adulto, joven, anciano, quien sea, mujer, niña, quien sea. Si usted no tiene a Cristo, está en riesgo su vida. Esto es urgente. Esto no se piensa, esto no se posterga. Esto no se dice tal vez el otro año, es hoy. Si hoy te mueres en Cristo, vas derechito al Hades. Vas derechito al Hades. Pero si te mueres en Cristo, te pones a cuenta, si te pasa algo en la calle, vas directamente a la presencia del Señor, tu espíritu. ¿Habrá alguien en esta noche quien necesite rendirle por primera vez su vida a Cristo? Póngase de pie rápido. 1 minuto me va quedando. ¿Alguna persona quien necesite depositar
la expresión pisteu en el griego, su confianza, su fe en el Señor. ¿Quiere usted recibir la vida de Dios? Los únicos que la reciben, la vida eterna, son los que creen en Él. El que no cree en Él desde ya está condenado. Venga a Cristo en esta noche. Hago una segunda invitación. Si hay alguna persona quien necesite reconciliarse, póngase de pie. Póngase de pie. No venga sacando recuerdos. Yo fui esto, yo fui allá, hace años hice esto. No, eso ya no cuenta. Si usted está caído, está desligado, ha habido una ruptura de su relación con Dios. Venga a Cristo, póngase de pie, venga acá al frente. Voy a orar por usted rápidamente. Si hay personas quienes necesiten reconciliarse, pónganse de pie. Dios bendiga al caballero. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá otra persona más? Termino ya, cierro ya la invitación. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que necesite rendirle por primera vez su vida a Cristo o reconciliarse con Dios? Venga. Usted mismo dice, no, yo, ¿para qué? Mire, sus acciones ya no siguen siendo las mismas. Si sus acciones han cambiado, entonces usted está deteriorado, hermanito. Para que usted, hermano, pueda aspirar a la búsqueda de lo santo, de lo puro, tiene que haber fe, confianza en Dios. Si no hay ningún resultado. Usted no obedece si no hay fe genuina. Y si tiene solamente obediencia, dice, tal vez eso me salva la obediencia. No, hermanito, la obediencia no salva a nadie, sino que es la fe, es la gracia de Dios. Porque por gracia somos salvos y no por obra. ¿Habrá alguna persona más, alguien más que se pone de pie rápido? Si estoy dando un minuto más, es porque creo que Dios puede salvarle a usted. Venga, levántese de su asiento. ¿Habrá alguna otra persona más quien quiera reconciliarse? ¿Habrá alguien más quien quiera reconciliarse con Dios? Entonces pongámonos de pie todos. Vamos a hacer la oración final. Levante sus manos al cielo. Vamos a darle gracias. Y si hay alguien más mientras yo estoy orando y quiere pasar aquí al frente, pase corriendo. El tiempo es cortito. Padre, le damos las gracias por tu buena palabra, la cual en esta noche hemos recibido, Señor. Ahora gracias también por el alma que ha venido rendida a tus pies. Restaura la vida de mi hermano. Hazle nacer de nuevo. Hazle aspirar a la búsqueda de lo puro, de lo santo, de lo que a ti te agrada, Padre Celestial. Y los que vamos a nuestras casitas, te pedimos que nos guardes, nos despidas en tu paz y quites todo obstáculo, todo peligro de la carretera, y haz que cada familia pueda llegar con bien hasta su lugar de destino. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle gloria a Dios. Un alma es un alma. Bendito el Señor. Recuerdes, hermanito amado,